En este video estamos conociendo un tema que, si bien es cierto, es tratado doctrinalmente, tiene aplicaciones prácticas en el día a día, ¿ya? Para ese fin vamos a revisar algunos aspectos de la conversión de los actos nulos. Opera la conversión cuando un acto jurídico en el que no se cumplen todos los requisitos para que surta efecto, tal como las partes se lo propusieron, cumple los requisitos de otro tipo de acto jurídico, ¿ya? En lugar del acto nulo, se entiende ejecutado o celebrado otro acto o contrato. Si hay razones para suponer que las partes, de haber sabido que el que ejecutaban o celebraban era nulo, habrían encaminado su voluntad a este. Eduardo Couture lo define en los siguientes términos. Abre comillas. La conversión del acto nulo es un fenómeno que consiste en que, declarada la nulidad de un acto jurídico, éste desaparece en su sentido primitivo, dando origen a otro civilmente válido entre las partes. Por cierto, en este punto debemos tener presente el 1444 cuando alude a la posibilidad de que el acto degenere en otro diferente. Se ha señalado que la conversión del negocio nulo tiene uno de sus fundamentos en el principio de conservación del negocio jurídico, principio en cuya virtud la voluntad negocial debe mantenerse en vigor lo más posible a fin de lograr el fin jurídico fundamentalmente práctico que las partes persiguen con el negocio jurídico, ¿ya? Por otra parte, la doctrina admite una triple clasificación de la conversión del negocio jurídico. Por una parte, la convención formal. Por otra parte, la conversión material, verdadera o propia. Y finalmente, la conversión legal. Vamos a analizar algunas. Por ejemplo, la conversión formal, ha dicho la doctrina, abre comillas, no constituye propiamente una figura de conversión, puesto que, como su nombre lo indica, ella no dice relación con el negocio jurídico en sí, que no cambia de consideración jurídica, sino con su documentación. La conversión formal opera en lo externo y recibe aplicación cuando puede utilizarse para determinados negocios jurídicos, formas diversas. Si se adopta una forma más rigurosa no exigida por la ley y está viciada, ¿ya? Y esta resulta viciada, el negocio jurídico es siempre válido, que concurran los requisitos de la forma menos rigurosa, ¿eh? Es importante, esto es lo que vamos a entender por conversión formal. Por otra parte, así por ejemplo, el contrato de promesa de compraventa de un inmueble es celebrado por escritura pública, pero esta es nula por incompetencia del notario o por defecto formal, lo que no obsta a que siempre podría valer como un contrato de promesa, pues en este caso la ley solo exige que conste por escrito. Es cosa de revisar el 1554, número 1. Lo anterior se desprende del tenor del 1701. Recordemos contrato de promesa, cuántas veces nosotros o alguno de ustedes en la vida conversará, les interesa un departamento, pero el vendedor le dice, mire, yo lo vendo al primero que llegue con la plata. Oiga, pero es que mire, yo tengo el 50% del valor del departamento. ¿Por qué no me lo asegura? Bien, lo podemos asegurar, pero con esta y estas características. Y allí usted se acuerda de su amigo abogado. O lo va a tener que hacer usted mismo. Por otra parte, este precepto en su inciso primero advierte que si la ley exige instrumentos públicos con solemnidad de un acto o contrato, no podrá suplirse por otro medio de prueba, simplemente no habrá acto o contrato. La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiera esa solemnidad y se mirarán como no ejecutados o celebrados cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo bajo una cláusula penal. Ni siquiera les recuerdo qué es la cláusula penal, pero revísenlo, ¿ya? Por otra parte, en cambio,
Si las partes celebran un contrato de compraventa de un inmueble, pero omiten hacerlo por instrumento privado, no habrá compraventa, ni tampoco otro acto jurídico, como por ejemplo una promesa, porque en tal caso no sería posible aplicar el inciso segundo, pues para que opere debe cumplirse la premisa inicial, esto es, fuera de los casos indicados en el artículo, o en este artículo, ¿ya? Por cierto, también puede haber conversión formal en aquellos casos en que las partes celebran por escritura pública contratos que, sin embargo, solo eran consensuales por mandato de la ley. Por ejemplo, una compraventa de bienes muebles que las partes deciden celebrar por autonomía de la voluntad, por escritura pública. Por ejemplo, si la escritura pública resultare nula por defectos de forma, seguirá vigente el contrato de compraventa, pues la ley no exigía tal solemnidad ni ninguna otra. Acuérdense la pregunta clásica. ¿Cómo se efectúa el contrato de compra-venta de bienes muebles y cómo se efectúa el contrato de compra-venta de bienes inmuebles? Clásica pregunta. Recuérdenla. Por otra parte, así, el resultado de la conversión formal no es un negocio jurídico diverso, sino el mismo negocio que produce idénticos efectos. Dicho negocio jurídico no cambia de consideración jurídica, sino continúa siendo el mismo tipo jurídico elegido por las partes, ¿ya? A nivel jurisprudencial, la Corte Suprema, en fallo del 3 de diciembre de 1921, confirió el valor de testamento verbal al dictado por la causante en presencia de un notario público y 3 testigos, sin que al hacerlo existieran indicios de su inminente fallecimiento. Pero repentinamente muere, sin alcanzar el ministro de Fe a leer sus disposiciones, ¿ya? Y la causante a firmar el documento. En este caso se admitió la conversión de un testamento, abre comillas, más solemne, u otro, abre comillas, menos solemne, cierre comillas, o abre comillas, privilegiado, cierre comillas. ¿Cómo es el verbal? ¿Ya? ¿Cómo es el verbal? Por otra parte, la conversión material verdadera o propia es aquella en que, no cumpliéndose los requisitos exigidos por la ley para un determinado acto o contrato, se cumplen en él, sin embargo, los requisitos de otro negocio jurídico que, de no haber podido celebrarse el primero, las partes habrían a su vez concretado, atendido al fin que ellas persiguen. Para que opere la conversión, la doctrina ha señalado que deben concurrir dos requisitos claves, uno objetivo y otro subjetivo: que el acto nulo contenga todos los elementos constitutivos del nuevo acto, tanto sustanciales como formales. Este es un requisito objetivo. Por otra parte, que el nuevo acto produzca el mismo fin o beneficio económico que las partes perseguían con el acto nulo. Dicho en otros términos, abre comillas, es necesario que pueda considerarse que las partes habían querido el segundo negocio jurídico si hubiesen conocido la nulidad del primero, cierre comillas. Este es un requisito de carácter subjetivo, ¿ya? La conversión legal, como su nombre lo indica, es aquella que opera por el solo ministerio de la ley. En otros términos, es que la ley la que atribuye a un negocio jurídico nulo los efectos de otro distinto, teniendo en consideración la finalidad perseguida por las partes, pero prescindiendo en concreto de su voluntad. La norma jurídica que establece la conversión es imperativa, de manera que si las partes están ligadas por el negocio jurídico válido, por conversión no tienen otra vía que el mutuo disenso, porque este nuevo negocio jurídico pasa a ser ley para las partes contratantes precisamente por imperativo legal, sino recordarse el 1545 del Código Civil chileno, ¿ya? Les recomiendo que revisen estos apuntes, si bien es cierto no es un tema tan recurrente que se consulte, sin embargo considero que merece atención.